Buenos días. Vamos a resolver los ejercicios que venían en el cuestionario. Las primeras partes se trataba simplemente de relacionar con qué de estos temas que hemos estudiado resolveríamos los problemas que vienen propuestos. Obviamente venían en desorden y puede aparecer en cualquier orden ahí en su examen, pero pues todos los temas son iguales. Primero, ¿cómo resolvemos esto? Donde tenemos el alto de una figura y encontrar cuánto mide en cada lado. Si observamos, tenemos el alto más 3 y el alto de aquí. Si lo ponemos en variables, pues quedaría x más 3 y la x del alto, ¿no? Si recuerdan, habíamos resuelto problemas de este tipo. Nos quedaba una ecuación cuadrática que podíamos resolver con la fórmula general cuadrática. El siguiente ejercicio. ¿Cómo dividir una línea con el compás y el lápiz? Si recuerdan, esto lo hicimos nosotros, a lo mejor no con el compás, pero sí lo hicimos, ¿sí?, en lo que era el tema de teorema de Tales. Entonces, si tenemos una línea, podemos dividirla en partes iguales, que para eso nos serviría el compás, y finalmente trazar cada una de las líneas para dividirlas en las secciones iguales. Otra de las preguntas era cómo encontrar el tamaño de A', B' en estas dos figuras. Si recuerdan, esto, una figura de este tipo la hicimos nosotros en el tema de factor de homotesia, ¿sí? Si conocemos cuánto mide A y B original, multiplicando por el factor de homotesia podemos encontrar cuánto mide A' y B'. Y el último ejercicio, que era este de acá arriba, encontrar la altura del edificio. Si recuerdan, esto forma un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos resolverlo con el teorema de Pitágoras. Ya sea que encontremos el cateto, que significa esta altura, conociendo la hipotenusa y el otro cateto. En este ejercicio tenemos que encontrar el valor de la x. Si observamos, está dividido con líneas paralelas, las líneas inclinadas, por lo tanto podemos emplear el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que al dividir líneas con rectas paralelas se forman segmentos que son proporcionales entre sí. Entonces, estos dos segmentos son proporcionales, ¿sí? Y este 6 y esta x también son proporcionales. Planteamos estas divisiones, los lados de arriba entre los lados de abajo, y hacemos una regla de 3 para encontrar cuánto vale x. X es igual a 6 por 5 entre 8. 6 por 5 son 30 entre 8. Por lo tanto, la x va a valer, vamos a hacerlo rapidito aquí en la calculadora, 30 entre 8. Acá hay 30 entre 8. 3.75. Ese es lo que medía el valor de x en este problema. Otro de los problemas era encontrar o identificar cuál era la gráfica de x al cuadrado más 6x. Si recuerdan lo que estudiamos, podíamos hacer la tabla de todos estos valores y encontrar dónde quedaría aquí ubicada en el eje, ¿no?, en cada uno de los ejes. Pero también vimos que podemos identificar las gráficas en base a los términos que tienen, ¿sí? Entonces, tenemos un término cuadrático, la gráfica va a ser una curva. Y les dimos el apunte donde este término de 6xy nos va a desplazar la curva hacia la izquierda. Bueno, sabemos que esta es una ecuación mixta, por lo tanto una de sus soluciones va a ser un 0. Entonces, uno de los cruces de esta gráfica iba a estar en un 0. Y el otro iba a quedar en el otro factor. Si factorizamos la x de esta ecuación, nos queda una x más 6. Este igual a 0 equivale a este factor x. Y el otro cruce sería donde está x más 6. Igual a 0. Entonces, el segundo cruce de la gráfica iba a ser en el menos 6. Entonces, yo sé que los numeritos de las gráficas no se distinguían muy bien, pero si ustedes hacían la gráfica o la calculaban, iban a notar que iba a tener este tipo de gráfica, ¿sí? Entonces, si en su examen marcaron que la gráfica de esta figura era esta, lo tienen bien, ¿sí? La otra era, que está incorrecta, una que pasaba para este lado y otra que pasaba por aquí abajo, ¿no?, en el menos 6 aquí. Entonces, la gráfica correcta que debieron haber marcado como la identificada es esta que cruza en el 6 negativo y en el 0. Y todo eso lo hicimos sin graficar, simplemente observando la fórmula de la ecuación que les di. Luego teníamos que encontrar cuánto vale x1 y x2
para esta ecuación cuadrática. Ahí tenemos varias formas de resolver el problema. Podemos hacer la gráfica y ver dónde cruza el eje de las x. Podemos resolverla con la ecuación cuadrática o podemos factorizar y encontrar los valores de x1 y de x2. Vamos a resolverlo con la ecuación cuadrática. Creo que lo que se me hace a mí más fácil. Entonces aquí sería a, b y c. Tenemos que encontrar los tres coeficientes. A vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 2. Entonces nuestra fórmula general va a quedar así. Menos b más menos raíz cuadrada, ¿sí?, de b al cuadrado menos 4 a c. Todo esto entre 2a. Bueno, 2a vale 1, ¿no? Ahí está. Va a quedar algo de esta manera. Resolviendo las operaciones nos va a quedar x igual, menos por menos es más, nos queda un 1, más menos, raíz cuadrada de es un 1, y 4 por 1 por menos 2, nos va a quedar un 8 positivo. Todo esto entre 2. Pues haciendo las operaciones nos va a quedar que esto es igual a un 1, más menos, raíz de 9, entre 2. Raíz de 9 es un 3, entonces va a ser 1 más menos 3 entre 2. Entonces, la primera raíz es 1 más 3 entre 2. Esto es un 4 entre 2. Nos va a dar un 2. La primera raíz es un 2. Y la segunda raíz va a ser 1 menos 3 entre 2. Es un menos 2 entre 2. La segunda raíz es un menos 1. Entonces, x1 y x2, una vale 2 y la otra vale menos 1. Esa era la solución. Si hicieron la gráfica, pues tendrían que haber hecho la tabla. Por lo tanto, si vale menos 3, para cuando x vale menos 3, tendremos un 9, menos 3, menos 2. Entonces nos va a quedar un 9, nos va a quedar un 3, positivo, menos 2. 9 más 3 son 10, aquí en total. Entonces para menos 3 va a valer 10. ¿Sí? ¿Cuándo vale menos 2? Entonces 2 por 2 son 4. Más 2 menos 2. Entonces aquí va a valer 4. ¿Sí? Dejen borrar porque no va a caber lo demás. Bueno, luego acá. Cuando vale menos 1, nos va a quedar un 1, más 1, menos 2. Entonces, 1 más 1 es un 2, menos 2 es un 0. Entonces, aquí está el 0. Cuando vale 0, es x igual a menos 1. Cuando vale 0 será un 0, menos 0, menos 2. Entonces va a ser menos 2. ¿Sí? Cuando vale un 1, va a ser un 1, menos 1, menos 2. Tenemos 1 menos 1 es un 0 y nos queda un menos 2. Ahí sí. Si se fijan, ya se empezaron a repetir los valores. Lo más seguro es que ahí siga hacia un 0. Entonces, cuando x es igual a 2. Entonces 2 por 2 son 4, menos 2, menos 2. 4 menos 2 son 2, menos 2 son 0. 0. Y pues para el 3 va a ser el 4. Cuando x es igual a 3, nos va a quedar 3 por 3 son 9, menos 3, menos 2. 9 menos 5 pues es un 4 positivo. 4. Entonces, si hicieron la tabla, debe haberles dado más o menos estos valores. Recordamos que donde cruza el eje X en 0 es lo que vale la Y. Por lo tanto, el cruce estaría aquí y aquí. Y esos serían los valores de X1 y de X2. Y si hacen la gráfica, pues les va a quedar algo así. Va a cruzar en el 1. Aquí va a ser menos 2, en el 2 y menos 1. Debe haberles quedado una gráfica algo así. Aquí hice la gráfica un poquito más clara. Entonces, este menos 2 nos indica que va a cruzar el eje Y en el menos 2. Aquí está, y aquí está, aquí nos dio. Y tiene una X negativa, por lo tanto se va a mover hacia la derecha. Y la X al cuadrado, pues es una curva, la gráfica.
Entonces x1 y x2 es donde cruza en 0 el eje de las x. Los dos cruces es en el 2 y en el menos 1. Esto coincide con lo que calculamos en la fórmula cuadrática. Obviamente, a lo mejor el orden de x1 y x2 es diferente, pero siguen siendo 2 y menos 1. Bueno, con esto se solucionan los ejercicios que venían en el cuestionario. Esperaba que me mandaran sus evidencias de los cálculos que hicieron para tomarles en cuenta sus resultados. Pues corregir ya no pueden, porque ya está calificado. Espero que no tengan dudas. Un saludo para todos los de tercero. Nos vemos en clase entonces, chicos. Hasta luego.